Señoras y señores, bienvenidos a Pulso de la Actualidad, un espacio de la 8 Zaragoza Televisión, donde entrevistamos a personas muy diferentes para conocer el desarrollo de su profesión, su historia y su forma de ser. Desde artistas a magistrados, diseñadores, comunicadores, políticos, catedráticos, médicos, estilistas, toreros o periodistas. En esta oportunidad tenemos con nosotros a María José Molina Pérez, chilena de la región de Atacama, formada como ingeniera de prevención de riesgos laborales en su país. Llegó a España hace menos de 4 años para conseguir un máster técnico superior en prevención de riesgos laborales y máster en sistemas de gestión integrada. Según su propia presentación de LinkedIn, María José Molina Pérez se considera una profesional con las competencias necesarias en el ámbito de la prevención de riesgos. Conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, con respeto a la comunidad, desempeñando mis funciones en las energías renovables, tanto en el área de construcción como en su puesta en marcha, aplicando mis conocimientos en normativas de seguridad y protección del medio ambiente y los beneficios económicos de los mismos. Termina escribiendo María José Molina: me considero una persona sociable, empática, con capacidad para trabajar en equipo, con aprendizaje continuo, con iniciativa, proactiva, confiable, perseverante y responsable. Pero a la vez, y concluye de esta forma, muy respetuosa, con un gran sentido del compromiso en todas y cada una de las actividades que realizo, tanto académicas como laborales, sociales y recreativas. Enseguida, en unos segundos, conoceremos más detalles con su propia voz y su imagen. Ángel Turlán, productor del programa, ha tenido desde el principio, en el Pulso de la Actualidad, mucho interés en que ella visite nuestro plató. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, tenía muchísimo interés, efectivamente. ¿Y por qué? Bueno, pues que yo la conocí hace unos meses, no hace mucho, me impactó muchísimo por sus conocimientos y porque además yo siempre he tenido, por mi formación sociolaboral, conocer por qué la inmigración y lo positivo de la inmigración. Y eso es lo que a mí me motivaba, y entonces a conocer a María José, vive el ejemplo típico de la inmigración, que ojalá Dios viniesen muchísimas María Josés, o también hombres, evidentemente. Pues María José Molina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bienvenida para hablar no solamente de eso, sino también de su trabajo, puesto que es un trabajo complicado que hace 10 años no existía realmente, y que sin embargo ahora es muy importante. Pero ojo, no solamente en cuanto a la seguridad en el trabajo, sino en el riesgo de la seguridad en el trabajo, que implica algo mucho más profundo, ¿no? Sí, la verdad es que antes no se hablaba mucho de seguridad. Bueno, hemos ido avanzando en el tiempo y bueno, ahora intentamos gestionar los riesgos para reducir los accidentes y las enfermedades profesionales. Pero es que hay muchísimos trabajos y dentro de cada trabajo muchísimas disciplinas. Sí. Con lo cual, por ejemplo, en este estudio, pues no es lo mismo la responsabilidad en cuanto a seguridad en el trabajo del presentador, del cámara, del realizador, de la persona que sale a otros lugares a realizar las entrevistas, y esto que es un trabajo sencillo, con que me imagino que en una empresa complicada tiene que ser casi específico para cada puesto de trabajo. Sí, exactamente. Como dices tú, para cada puesto en específico de trabajo se tratan y se gestionan de manera diferente. Claro. Y también en las diferentes industrias también se gestionan de manera diferente. El objetivo final siempre, la meta final es que no hayan accidentes, que sería lo ideal, o tratar de reducir los riesgos a lo mínimo, pero según el puesto de trabajo vamos adaptando las medidas preventivas que se van a tomar para que no sucedan. De hecho, lo primero que hay que hacer es una evaluación individualizada de riesgos, es decir, hay una obligación legal de hacer lo que se llama el proyecto de prevención y la evaluación de riesgos para especificar cada puesto de trabajo, las dificultades y los riesgos estadísticamente que puede tener, ¿no? ¿Analizaréis mucha estadística? Sí, nos guiamos a través de estadísticas como empresas en realidad. Entonces los accidentes, por ejemplo, que tienen baja, o sea que tienen días de descanso y que incluso son más complicados en algunos casos,
computan como una tasa de accidentabilidad que hoy en día se ve no solamente en el tema de la seguridad y salud de las personas, sino que adicional a las empresas les afecta mucho económicamente. Perdón, Paco. Sí. Hay una cosa que a mí siempre... ¿Qué ha sido, qué te motiva, qué le indica a una persona como tú venir de Chile a España? La economía, el tema social, la curiosidad, cambiar de vida, o sea, ¿qué motivaciones tiene una persona formada como tú, que seguro que en Chile tendrías tu trabajo, para cruzar el charco e incorporarte a este país, España? Bueno, en principio mi primera motivación en venir a España fueron académicas. Fue a hacer el máster en realidad de Sistema de Gestión Integrada, que en Chile sí que hay, existe también el máster, pero que inicialmente nació el Sistema de Gestión Integrada en Europa. Se potenció mucho en el Reino Unido, en Alemania, en España, y por una cosa de idioma dije, mira, voy rápidamente, un año me va a dar una categoría profesional más alta en mi país, aprovecho un poco la temporada que estábamos entre finalizando COVID y un poco confinado, entonces dije, vengo, hago el máster y me regreso. En este sentido, ¿qué diferencias hay en Chile y en España en el sentido de una mayor experiencia o tradición o mejores especialistas en España que en Chile? La diferencia está, bueno, en Chile nosotros somos ingenieros, técnicos e ingenieros, o sea, es una carrera larga. Y aquí es un máster de un año. Formación profesional. Sí. Y es como una especialidad, una rama de arquitectos e ingenieros de diferentes áreas, pero en Chile es una especialidad, es una ingeniería específica para eso. Y si Ángel tenía esa curiosidad de por qué vino... Como le decía, en principio sí que fue un interés académico, claro, me voy a formar allí, que es un poco donde nace, donde se enfoca. Aprovecho y conozco que existe un máster que tiene un poco relación con mi ingeniería, que aprovecho y digo, ya que voy a estar aquí, lo voy a hacer. Y luego quise ver in situ, porque una es lo que uno ve en la universidad y demás, pero luego en la práctica las cosas son diferentes. Entonces quise participar en un primer proyecto para conocer la prevención en campo, por decirlo así. Y luego, bueno, me quedé en un proyecto y en el otro y sigo aquí. Y luego la pregunta es, que esté en España y que desarrolle varios proyectos, es lógico, pero a una joven en Chile, ¿cómo se le ocurre pensar en seguridad en el trabajo, en energías renovables, cuando realmente pues da la impresión de que uno más o menos tiene alguna profesión más concreta, porque esta profesión es relativamente nueva en la cabeza? Sí, mira, en verdad nace porque, bueno, yo trabajaba en administración, como en recursos humanos, enfocado en eso, y trabajé en una construcción en principio y veía que había muchas cosas que, no, sin tener conocimiento ninguno de prevención, había muchas cosas que no me parecían bien del todo, que no me parecían seguras para el bienestar de las personas que trabajaban allí. Y bueno, me interesé en esta área, empecé a investigar, había una carrera, quise hacerla porque era más o menos que lo de a mí de estar un poco sentada en la oficina al 100%. Tampoco te... soy muy proactiva, me gusta moverme mucho. Entonces, ya lo vemos por las fotos que están saliendo. La ingeniería en prevención me permitía que inicialmente inicié con un técnico en prevención y luego hice la ingeniería por ver si me gustaba o no. Era un poco el 50% de gestión administrativa y luego de esto, un poco de campo, de moverme, de interactuar con las personas, de conocer a las personas y de ver in situ en qué podemos mejorar. Y bueno, mi enfoque inició en minería, porque en mi país es lo que nosotros hacemos principalmente, la minería. La minería, es verdad. Y por alguna razón, en algún momento pisé temporalmente un parque fotovoltaico y me gustó mucho el tema de las energías renovables porque siento que hay que innovar, hay que avanzar y me gusta trabajar en sitios en los que somos un aporte a mejorar la vida que llevamos, que vamos avanzando, que la tecnología va avanzando y que veo que es una nueva industria
que nos sirve a todos para el planeta. Además, en España anda que no hay sol, ¿eh? Y Sí. los parques. Oye, la parte económica, ¿es importante las diferencias económicas entre la estructura salarial española y la chilena? O sea, ¿hay diferencias o más o menos está equilibrado? Sí, sí, hay diferencias, pero de acuerdo en especialidades dentro de prevención hay diferentes especialidades también. Y en Chile sí es mejor pagado por el hecho de que nuestra principal función siempre y nuestra industria es la minería. Claro, claro. Y se trabaja mucho. Se trabajan por turnos Sí, sí, de sí, 7x7, de 14x14. O sea, y bien pagados. O sea, que tu Entonces, motivación es bien en pagado. España no ha sido la económica. No, en principio no fue económica. No fue económica, me En refería. principio fue académica y luego fue por conocer, por adquirir experiencia, porque soy joven y dije voy a aprovechar de ampliar mi currículum, de adquirir conocimientos, que uno no termina nunca de adquirir aprender. conocimiento, que todavía sigo adquiriendo Paco y conocimiento. yo todavía seguimos aprendiendo. Sí. Efectivamente. Y lo más importante es escuchar a los demás para poder aprender. Y me interesó un poco estar aquí en Europa y en España principalmente, conocer cómo funciona la prevención aquí. Hay algunas situaciones en el resto del mundo, en España también, y me gustaría, en comparación a Chile, por ejemplo, cómo estamos los españoles en el asunto de la aceptación de las personas que vienen de fuera para trabajar y también la relación entre hombres y mujeres, que evidentemente es muy importante también Sí. y que se intenta dar un paso adelante, pero que se da a veces un paso adelante y dos hacia atrás. Sí, la verdad es que me manejo en una industria de hombres, principalmente. O sea, pasé de minería a construcción y todo ha sido industria de hombres. Y ahora tengo operación y mantenimiento, que también es un mundo de hombres. Ha sido un poco difícil porque si bien como sociedad hemos avanzado en fomentar la igualdad tanto en mujeres y hombres como en extranjeros también, seguimos fallando en algunas cosas y hacemos un poco difícil. Y involuntariamente, incluso las mujeres hacemos diferencia de porque tú eres un hombre y yo soy una mujer y estamos haciendo, por ejemplo, al levantar una caja que no pesa mucho, oye, que tú eres una mujer, no lo hagas. Ese tipo de Eso que cosas está fuerte. que son detalles que todavía diferenciamos el sexo. Si bien se está integrando y se ha integrado, jamás he tenido, de hecho, incluso con compañeros de colegas de prevención, hombres, que les dificulta mucho más hacer prevención porque como nos manejamos con casi puros hombres, se respeta mucho más a las mujeres por un tema de que eres mujer. Entonces probablemente a mí no me va a levantar la voz porque soy mujer. ¿Qué pasa? Sí, sí pasa. Y uno incluso tiene que imponerse muchas veces para lograr un respeto. Y a nivel social, es decir, en la integración en la sociedad aragonesa, con la gente, has conseguido amistades, te sientes integrada, es decir, no te sientes rechazada ni muchísimo menos, no para nada, nunca. En ningún aspecto, ¿no? No, en ningún ni social, aspecto. ni amistoso, ni... Laboralmente me he sentido muy integrada, sobre todo en el hecho de que manejamos conceptos como prevención en Chile y aquí diferentes, si bien hablamos de una misma cosa con un diferente nombre. Me ha costado un poco integrarme a esa forma de, si bien somos todos hispanohablantes, pero también utilizamos palabras técnicas diferentes y he tenido colegas que me han apoyado, vale, en Chile es más exigente la ley que aquí, entonces un poco me han tenido que poner el freno respecto a lo que se exige legalmente. Claro, Sí. claro. Y bueno, he tenido todo el apoyo, he encontrado con gente muy buena. No debe ser sencillo, además, no solo el crear un espacio interesante para que se pueda cumplir todas las reglas y normas de prevención, sino incluso en las empresas, sino incluso en los propios trabajadores. Que las empresas a veces no son culpables, sino los propios trabajadores que no hacen caso de las recomendaciones de seguridad. Pues bueno, yo Eso tengo... es una batalla campal. Es una batalla, sí, batalla. Y no es fácil, No por es fácil. supuesto que no. Es bastante difícil, pero... Incluso ponerles el casco, casi, ¿verdad? En el mes de agosto. Y claro, y a veces con la amabilidad y la simpatía no se logran cosas, entonces hay que ponerse un poco estricto, un poco duro, pero intentando siempre en que no sea una pelea, porque al final va a ser más difícil. Mi metodología siempre ha sido un poco psicológica para poder lograr que
que en realidad entiendan que no lo hagan porque lo digo yo o porque lo dice la empresa, sino que por bienestar propio, por cuidarme a mí mismo, por no accidentarme y continuar trabajando de manera correcta. He intentado siempre manejar un poco esa parte psicológica para... que es lento, es una metodología más lenta que el ir a punta de amonestaciones, por ejemplo, pero me ha funcionado muy bien, la verdad. Sí, sí. Y amistades, amigas, amigos, socialmente, tienes una vida social, tienes una vida participativa, sí. Te sientes integrada en lo que dicen que el carácter aragonés es muy receptivo, ¿es así? Sí. ¿Tú solo has vivido en Aragón? No, estuve en la Comunidad Valenciana y en Cataluña también. Bueno, ¿has notado alguna diferencia? Entonces he pasado de la Comunidad Valenciana a Cataluña y luego a Aragón. A ver, y ha sido mucho mejor en Aragón. ¿Mejor que en Valencia y que en Cataluña? Sí, ha sido mucho, la gente es mucho más perceptiva, está mucho más interesada en conocerte por ser de fuera. Bueno, en comparación a otros países de Latinoamérica, Chile, no hay mucha gente de Chile, entonces incluso me ha pasado aquí en Zaragoza que no conocen casi a chilenos, pero en Valencia y en Cataluña en Valencia y en Cataluña sí. En todos los sitios me he encontrado con gente muy buena, además que como mi trabajo involucra también que venimos gente no solo de toda España, sino que de todo el mundo, está muy integrado lo de tú eres de fuera y somos todos de fuera, no solo yo. Entonces, en ese sentido, muy bien. Y sobre todo en una profesión tan nueva, tan complicada y tan difícil, porque más o menos un profesional, un director de una empresa, un encargado, un gerente puede saber de muchas cosas, pero de esto es tremendamente complicado, ¿no? Es decir, que son normativas, son leyes que se van incorporando prácticamente en los últimos años. Sí, y como humanidad somos, la verdad, reactivos y no preventivos. Y por eso necesitamos leyes que nos obliguen a hacer cosas. Y muchas veces me ha pasado, y la frase normal que escuchamos y los colegas de prevención me van a entender, es lo llevo haciendo así 50 años, no me vas a decir tú a mí el cinturón, como me pongo el cinturón, hacer mi trabajo. O las máquinas. Sí, es la frase que normalmente se escucha porque viene una persona, una mujer joven y me pasa ahora aquí, que encima es extranjera, me va a venir a decir lo que tengo que hacer. Me ha costado un poco... Mano izquierda, ¿no? Sí, pero al final se ha respetado. La verdad es que he recibido en la mayoría de los sitios muchísimo respeto. Me he encontrado con profesionales increíbles que me han aportado mis conocimientos y muy bien. Porque tu familia, ¿cómo está estructurada? ¿Tienes tus padres que han estado aquí hace poco? ¿Hermanos? ¿Familia? Sí, tengo mis padres y tengo una hermana mayor. ¿Allí en Chile? En Chile, vale. 2 sobrinas. Bueno. Somos una familia pequeñita porque somos 2 hermanas, pero bueno, luego están los primos, los tíos y los abuelos. Ha sido un poco difícil porque alejarse de la familia... ¿Y tus padres están satisfechos de que sí, mis padres me apoyan, sí, me apoyaron desde el inicio, claro. En principio fue, bueno, voy una temporada de 1 año a estudiar y me regreso. Y luego, bueno, la seguridad también en Chile ha cambiado, bueno, como está cambiando en España, pero en Chile ha cambiado un poco más. Es un país generalmente muy seguro, ¿no? Como Argentina. Sí, pero... inicialmente muy seguro. De hecho, yo me vine aquí, fui el primer año de vacaciones a Chile y me encontré con otra situación en 1 año. Pero más Chile no tiene inmigrantes, ¿o también? Sí, el tema de la inmigración ilegal, no solo ilegal, sino porque hay muchas personas que son ilegales pero que hacen bien las cosas. Sino que la delincuencia en la inmigración ilegal ha afectado muchísimo al país. Muchísimo también, o sea que también tiene inmigración como aquí. Como aquí, que está afectando hoy en día. Está afectando muchísimo. En Chile también está afectando. Porque me imagino mucho. Que serás, como yo, muy partidaria de la inmigración legal. Sí, por supuesto. Yo al menos poco partidario de la ilegal. De la ilegal. Sí, porque precisamente hay cauces jurídicos clarísimos para contratar personas en origen. Claro. Tan sencillo como contar. Y efectivamente en España y en Europa, sobre todo en España, es imprescindible la inmigración. No sé cuántos hay en España ahora, pues bastantes millones de extranjeros que son los que dan soporte. En este momento, si buscas un mecánico de coches, ni lo intentes. Un chapista, ni lo intentes. Un fontanero, ni lo intentes. También ni lo intentes. Empleados de hogar, ni lo intentes. Conductores de carretillo o de furgonetas tampoco. Es decir, todo ese puestos de trabajo demandados, ¿qué son?
Son extranjeros, claro. Y luego además la demografía. Y luego en prevención también pasa es que hace mucha falta prevención. Están normalmente tirándote de una empresa o de la otra de que necesito la urgencia porque no hay técnicos. Porque no hay técnicos tampoco, sí, claro. Sí. Y se tira de los extranjeros. Como le hemos visto en fotografías con los molinos de viento, con la fotovoltaica y tal. A mí siempre me ha dado muchísimo miedo, y en mis pesadillas, que me atasen a una de las aspas de un molino de viento y me dejaran allí. La verdad es que es terrible, porque cuando las ves son enormes. Bueno, sí, son enormes. Perdonad, yo tengo un cliente que es el que pinta los aparatos de arriba y las aspas. Igual que está en Zuera. Entonces, como lo pillen y lo aten, ya verás. Bueno, entonces, son unos hornos enormes, y cuando tú ves la pieza que hay arriba, la ves en el suelo, es un aparato enorme. Al trasladarla por la carretera la pueden ver. Enorme. Lo que hay arriba, las ruedas, como se llame, y las aspas espectaculares de grandes. Sí, los aerogeneradores. Bueno, miedo a la altura no tengo claramente. ¿Has subido alguna vez arriba? Sí, he subido. Yo Antonio no subo. Incluso... Porque además se sube por escaleras, ¿no? No, hay un ascensor. Hay un ascensor, sí. Porque por la escalera vamos. Pero luego en el último tramo sí que hay escalerías, claro, para subir arriba hay escalerías. Normalmente nosotros los técnicos en prevención subimos poco. Y yo he estado en la construcción del parque, no en el mantenimiento. Entonces, en la construcción del parque, casi cuando ya está montado, si es que por algún hecho puntual te toca subir, uno sube. Pero en la operación y mantenimiento toca todo el tiempo subir. Se hacen formaciones anuales, se revisa sobre todo el estado de salud de las personas que van a subir. Pero es que debe ser muy complicado, porque es subir a la hora de construir, no solamente a la hora del mantenimiento, es construir algo tan alto que las normas de seguridad tienen que ser muy fijas y sobre todo muy contundentes, ¿no? Se planifican los trabajos con tiempo, se contratan o se subcontratan incluso a empresas, al propio fabricante tiene empresas asociadas a que puedan saber montar los equipos, y bueno, se planifican, va gente especializada con formaciones revisadas, con experiencia. Tenemos unas reuniones de planificación antes, estamos todo el tiempo hasta que finaliza. Son trabajos de especial peligrosidad, por lo cual esos trabajos como espacios confinados o trabajos en altura y demás, se pone el triple de atención que se pone normalmente al resto. Y además aquí en Zaragoza o en Aragón con el viento. Con el viento, sí. Bueno, aquí la energía fotovoltaica y eólica, bueno, es exitazo. Porque tenemos el cierzo, sí, pero hay un máximo y un mínimo. Tenemos el sol. Tenemos las dos cosas. Bien, es verdad que tiene todavía un problema esa tecnología de que la electricidad no se puede almacenar, cosas que la gente no sabe. Es decir, que ha de ser consumo inmediato, ¿no? Sí, se aporta a la red y de las placas estas que se ponen en las casas, ¿tú le ves también que eso tiene sentido? ¿Eso es eficaz? Sí, es eficaz, sí. O sea, pero caro, de momento caro. ¿Tú puedes poner en tu casa? Sí. Pero tiene que tener un mantenimiento, no es poner placa y me olvido. Hay que tener un mantenimiento, hay que tener unas buenas conexiones para que no vayan a haber problemas eléctricos, tiene que tener una especial, depende de lo que vaya a soportar las placas, o sea, yo creo y estoy totalmente de acuerdo en que ya empecemos a utilizar la energía renovable. Pero si Paco tiene que subir a su tejado a ponerla en marcha, tú no lo haces, ¿eh? Vamos a ver, yo contrataría un servicio, no subiría al tejado. Claro. Porque él vive en un adosado y tú puedes ponerlo perfectamente, ¿no? Sí, en el adosado lo puedo poner perfectamente, pero independientemente de eso, y me voy refiriendo, quizás son temas que se me ocurren ahora mismo, como también a los espectadores de la 8 Zaragoza TV, es concretamente lo positivo que puede ser la instalación de estas placas no solamente en los en lo que son unifamiliares, sino también en los edificios, porque eso dentro de unos años puede venir bien a la hora de la carga del coche eléctrico, porque si no puede haber un caos tremendo. Imagínate 100 vecinos que se ponen a la misma hora a cargar el coche, entonces hay un apagón allí, no como el otro día. O sea que, como el otro día, sí, entonces, claro, es que es muy complicado, pero también yo creo que se debería a las personas que compran estas placas solares también darles un curso de lo que es, cómo funcionan y de qué manera. Normalmente lo reciben.
Esto hace también que nosotros seamos independientes. Finalmente se construyen parques, se construyen instalaciones a gran nivel y esto va a la red eléctrica nacional y finalmente de alguna forma igual llega a nuestros hogares. Entonces, si nosotros podemos ser independientes y utilizarla, viene muy bien, porque al momento, por ejemplo, del apagón, incluso he visto vídeos y noticias de que hay algunos que siguieron utilizando sus cocinas, sus neveras, porque tenían sistemas solares para abastecerse de energía. Autogeneradores y cosas de esas. Bueno, ya llevamos media hora, aunque no te lo creas. 24 minutos. 24 minutos. ¿Ah, sí? Sí, háblalo rápido, ¿qué pasa? Oye, ¿y tu futuro? Háblanos de tu futuro. Es decir, ¿ya te ves integrada en España? ¿Formas una familia? ¿Te quedas? ¿O tu ilusión es volver a tu país? Háblanos como persona de tus inquietudes, tu pensamiento, que luego será o no será. Sí, de momento... Te digo porque, desde luego, proposiciones amorosas tendrás la tira. Porque es una broma. Tengo un pie aquí y uno allí todavía. Ahí voy. Sí, y siempre lo tendré. De hecho, tengo, bueno, y como les decía inicialmente, mi idea era temporal. Me he quedado, me gusta la cultura. Me he adaptado profesionalmente muy bien, tengo futuro profesional, de hecho he cambiado de industria a operación y mantenimiento, que es algo más fijo. Y sí, estoy ya a postas de solicitar la nacionalidad y pues ya seré una chilena española futuro. Que puede ya estar, aunque se inventen de momento es establecerme aquí. De momento, o sea, que tu situación es... Pero no quito todavía la opción de regresar a mi país. La tierra siempre tira. Pero hay una cosa que, ya para ir cerrando, me interesa, al margen de lo profesional o al margen también de lo más cercano en cuanto al país, la familia, etcétera, etcétera, que es en LinkedIn. María José Molina dice: me considero, y lo he dicho al principio, una persona sociable, empática, con capacidad para trabajar en equipo, con aprendizaje continuo, con iniciativa proactiva, confiable, perseverante y responsable. Yo le digo una cosa: si no hubiera cerrado mi empresa porque me jubilé, aunque no tenga nada que ver, yo la hubiera fichado automáticamente, ¿no? Sí, la verdad es que soy muy comprometida. A ver, todos tenemos defectos, por supuesto. Y eso ha hecho que un poco en el último tiempo me haya dado cuenta que me he integrado tanto al comprometerme con lo que estoy haciendo, que he dejado un poco mi vida personal de lado. Y entonces por eso hice este cambio de construcción, operación y mantenimiento. La verdad es que se me da muy bien las personas, siempre, no sé por qué. Tengo una buena relación. Bueno, ya lo estamos viendo. Tengo una buena relación y sobre todo con el respeto, que es lo primero. Sí, yo te digo, ya sabes que soy especialista en expresión no verbal y en perder el miedo escénico y todo eso, que fundamentalmente estriba en la inteligencia de saber cómo tratar a las personas, de saber los miedos que se tienen, porque las personas, yo creo que más vanidosas, más agresivas, son las que más miedo tienen, y en definitiva consiste en crear un ambiente positivo y favorable para que sepa que no tienen problemas, que no van a tener problemas con usted, y que evidentemente va a ser una ayuda, y eso también mejora mucho a las personas. Yo creo que es el puente fundamental, ¿no? Sí, pues a raíz de eso que dices, sigo manejando mis habilidades blandas, por decirlo así, para comunicarme, sobre todo no solo en mi trabajo, sino que en el día a día, porque estoy con una cultura diferente, estoy conociendo y sigo conociendo personas diferentes, aprendo de todas ellas, siempre busco sacar de cada persona lo mejor que me pueda servir y al revés. Y en ese sentido no he tenido ningún problema. Me gusta trabajar en equipo, que creo que se trabaja muchísimo más fácil si trabajamos en equipo, en la vida, no solo a nivel profesional. Y la verdad es que me ha servido mucho utilizar esa parte. Y sigo explotando mis habilidades blandas, que siempre hay mucho que mejorar. ¿Quién tuvo la culpa del apagón? Pues bueno, se está investigando eso. Pero... Eso así un poco como traición, ¿no? Sí, se está investigando eso. Nosotros somos un país en Chile de catástrofe. Estamos un poco acostumbrados a que cuando pasa algo se va la electricidad, las comunicaciones un momento. Vi las dos caras. Vi el que estaba sentado en el bar disfrutando del momento, del sol y de la desconexión. Y del que estaba histérico porque no había internet y no podía trabajar o no podía hacer lo que sea.
Espero que lo resuelvan y sepan de dónde viene el problema, pero creo que lo debemos reconocer como un aprendizaje, de que somos demasiado dependientes de eso. Y sobre todo, y como última pregunta mía, luego tendrá Ángela suya, de cara fundamentalmente a lo que son hospitales, de cara a lo que son enfermos que están en su propia casa con los respiradores, ¿qué posibilidades de actuar desde su profesión podrían tener para que ese tipo de cosas, ese tipo de emergencias, de urgencias, no pasaran? Porque eso también se tiene que estudiar y supongo que también en lo que es prevención del riesgo laboral o del riesgo profesional o del riesgo en general se tiene que tomar en cuenta. Bueno, incluso ahora hemos identificado un problema respecto a eso. El mantener, sobre todo en hospitales, que es de necesidad primordial, tienen un grupo electrógeno de emergencia conectado. De gasoil. Sí, pero a lo que ellos consideran esencial. Por ejemplo, hay pabellones que no lo tienen conectado porque consideran que no es esencial. Y con esto se han dado cuenta que en realidad debería ser general y debería estar conectado a todo. Es costoso y eso es lo que le cuesta a la empresa. Es dinero porque no se va nunca la luz, nunca se va la electricidad, o esa era la política que tenían en ese momento. Entonces, no solamente hay que tenerlo ahí conectado, hay que hacerle mantenimientos mensuales, anuales, y eso hace un poco que ese costo se eleve, el mantener eso. Pero a momentos como lo que pasó ahora, el apagón, los que los tenían muy bien y los que se dieron cuenta que habían falencia y que en realidad necesitaba que tuviese más envergadura, lo están considerando. Entonces encuentro que el lado positivo del apagón ha sido que hemos tenido un aprendizaje respecto a lo que debemos mejorar. ¿Pero hay alguna alternativa no solamente a volver otra vez al gasoil? Volvemos a la energía renovable. Sí, pero quiero decir que en el momento en que las energías renovables no funcionan por lo que sea, ¿qué ocurre? ¿Tenemos que ir otra vez al gasoil? ¿Tenemos que ir otra vez...? La verdad es que sí, lamentablemente, porque incluso las energías renovables también funcionan con electricidad por lo que sea, por inversores que están conectados a la línea eléctrica general, entonces empieza a recibir energía, pero luego tiene que distribuirla, y la distribución seguimos allí, incluso con los coches eléctricos, que ves que están ahí, vamos, con la eficiencia energética conectados todos, pero luego cómo se alimentan con gasoil. Bueno. Entonces nos falta mucho que todavía no se tiene del todo claro el cómo vamos a mejorar esos detalles, pero quizás sirve para abastecer un tiempo prolongado. De hecho, en España prácticamente un 60-70% del consumo eléctrico ya viene de renovables. Bueno, pues por mi parte, María José, muchísimas gracias. Deseando que te quedes, que estés muy feliz en Zaragoza, que te diviertas, que seas feliz y que te vayas a tu país, pero solo de visita a los veranos, ¿no? De momento sí. Pues yo sigo valorando la capacidad de expresión, esa empatía, sobre todo ese conocimiento de la persona con la que estás hablando, como algo realmente importante. Y como a mí me gusta mucho, pues también he podido disfrutar de las reacciones, de la forma de mirar, de la forma de expresarte que has tenido a lo largo de estos minutos. Ya termino tratándote de tú y he empezado tratándote de usted. Pues enhorabuena, y seguiremos trabajando también, y a ver si en otra oportunidad y por motivos de descubrimientos, nuevas leyes o nuevas situaciones que pueda haber, podemos contar contigo en este programa. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros, y a los espectadores de la 8 Zaragoza TV, que volveremos el próximo domingo a las 9 de la noche.